Hermano, le voy a invitar a que abra su Biblia en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Juan 19. Queridos hermanos, estamos viendo con detalle, y este es nuestro propósito, ver con detalle, mis hermanos, analizar y conocer los detalles de la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando dio su vida por nosotros. Creo firmemente que es tan importante que cada creyente sepa con detalle lo que el Señor hizo por nosotros, que sepa en qué circunstancias el Señor sufrió, y en qué circunstancias el Señor padeció y entregó su vida por nosotros. El hecho de que la Escritura nos describa esto en 4 diferentes lugares, 4 diferentes relatos, sin tomar en cuenta también que las profecías acerca de la muerte de Jesús son tan específicas, son tan claras. Si usted lee Isaías 53, es literalmente como si usted estuviera leyendo a una persona describiendo la muerte de Cristo frente a la cruz. Es increíble. Y más increíble cuando usted ve que Isaías 53 se escribió alrededor de 400, 500 años antes de que Jesús muriera por nosotros. Es maravilloso. Sin embargo, el relato que tenemos como base, obviamente estamos estudiando el Evangelio de Juan. Así que le invito a que vayamos al Evangelio de Juan y vamos a seguir el relato exactamente donde nos quedamos, mis hermanos. El Señor Jesús, hemos visto las circunstancias acerca de su arresto. Estuvimos viendo cómo Él fue arrestado y las circunstancias que se envolvieron en el arresto del Señor Jesús. También, mis hermanos, la semana pasada estuvimos viendo cómo se desarrolló el juicio que el Señor Jesús tuvo durante la noche y parte de la mañana del día viernes. Entonces ya es viernes por la mañana y retomamos el relato precisamente donde nos quedamos la semana pasada. Cuando Poncio Pilato, el procurador romano, entrega a Jesús para ser crucificado. Como vimos la semana pasada, es claro, mis hermanos, en el relato bíblico de Juan, que los sacerdotes no solamente querían matar a Jesús, sino que lo querían matar siendo crucificado. Ellos querían ese espectáculo. Ellos querían que se viera, que públicamente todo el mundo viera la humillación y la vergüenza de este hombre, que desde su punto de vista ellos lo veían como una amenaza y al cual odiaban profundamente. Después de que lograron que Poncio Pilato diera su consentimiento, la condena de muerte fue aplicada instantáneamente, hermano. Esto es algo increíble. En el momento que Pilato dice, está bien, crucifíquenle, en ese momento sacan a Jesús del pretorio y lo llevan hacia la cruz. Y aquí es donde retomamos la historia, mis queridos hermanos. En Juan 19, 17. Y él, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. En hebreo, Gólgota. La crucifixión, mis hermanos, no fue un invento de los romanos. 600 años antes de que Jesús viviera y muriera por nuestros pecados, ya hay indicios en la historia de personas siendo crucificadas. Los fenicios, los griegos, los persas, los cartagenienses, todos ellos usaron la crucifixión. Y de estos últimos, en Cartago, durante unas guerras que tuvo Roma con Cartago, fue donde los romanos, se dice en la historia, que aprendieron este método de tortura. Los historiadores romanos nos dicen, mis hermanos, y ellos admiten que de todas las maneras en que los romanos terminaban con la vida de las personas que condenaban a muerte, ellos admiten que la cruz era el método más terrible, más horrible. La crucifixión era tan brutal, tan difícil, tan terrible, que Roma no usaba este medio, mi hermano, de tortura y de ejecución
no lo usaba para las personas que eran ciudadanos romanos. Si usted vivía en el Imperio Romano y usted era un ciudadano romano, no importaba qué tan grave fuera el crimen que usted hiciera, usted no iba a morir, o la persona no iba a morir crucificada si era ciudadano romano, porque era así de terrible. Roma reservaba la crucifixión para aquellos que no eran ciudadanos romanos, para aquellos rebeldes, como un medio de opresión, si usted quiere llamarlo así. Un medio público, una exhibición para que todos aquellos que lo vieran temieran el poder de Roma. La historia nos revela, mis hermanos, casos increíbles de crucifixiones hechas por los romanos. Crucifixiones masivas, no solamente una, dos personas. Tenemos el caso, y es el más famoso, tal vez de la historia de una crucifixión masiva, el caso de la rebelión guiada por Espartaco, un líder que era esclavo y que llevó a rebelión a más de 60,000, algunos historiadores dicen hasta 100,000 esclavos se rebelaron contra Roma y buscaron su libertad. No lo lograron y fueron completamente aplastados. Y como castigo y como muestra para toda la sociedad, los romanos crucificaron a 6,000 personas a las afueras de Roma, en un camino que se llamaba la Vía Apia, que era uno de los caminos principales de Roma. A lo largo de la Vía Apia, guiando hasta Roma, crucificaron a 6,000 esclavos. Imagínense qué terrible situación. Pero obviamente, mis hermanos, la crucifixión más famosa de la historia, sin ninguna duda, es la crucifixión de Jesús. Quiero que note una vez al verso que acabamos de leer, verso 17. Dice que el Señor fue y salió del pretorio y él iba cargando su cruz. Y fue un lugar que se le llama el lugar de la calavera. En hebreo, ¿cómo se dice? Gólgota. Ahora tal vez usted ha escuchado el nombre, que usamos mucho en español, hablamos acerca del Monte Calvario. ¿Alguien ha escuchado ese nombre, obviamente? ¿De qué se trata? ¿De dónde viene ese nombre si no está en el texto? Bueno, viene del latín, hermano. Calvario es la traducción de Gólgota al idioma latín, por eso lo usamos nosotros también en español. Pero lo que nos importa es que quiero que vea el verso que dice que el Señor salió. Note que dice que él cargando su cruz, él salió a un lugar llamado de la calavera. Aunque no sabemos dónde exactamente estaba este monte, hay algunos lugares que se dice que aquí estaba o aquí estaba, pero realmente nadie sabe con exactitud dónde estaba este lugar. Mas sin embargo, lo que sí sabemos es que estaba fuera de la ciudad. Y esto es importante. ¿Por qué es importante, mis hermanos? Porque cuando tú ves en la ley de Moisés, nos dice esto específicamente, que en la celebración de los sacrificios por el pecado, una de las cosas que se hacía es que el cordero, el animalito que era sacrificado por el pecado del pueblo, era sacado fuera del campamento, era sacado fuera de la ciudad como un símbolo de que el pecado era sacado del pueblo por el sacrificio. Levítico 4:12 dice lo siguiente: en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Así que el cordero era sacado del campamento, y Jesús, mis hermanos, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sacó el pecado. Literalmente el cordero fue sacado de la ciudad y fue sacrificado fuera de ella, en un lugar llamado el Calvario, Gólgota, que quiere decir calavera o cráneo. Jesús caminó, mis hermanos, desde el pretorio hasta el Gólgota, un trayecto por en medio de la ciudad. Este trayecto se le conoce como la Vía Dolorosa. Tal vez usted ha escuchado ese nombre. Hay un canto precioso que se llama así, la Vía Dolorosa. Y de eso hablamos. La Vía Dolorosa solamente es el camino o el trayecto que caminó Jesús desde el pretorio hasta
el lugar donde fue crucificado. Juan nos dice, y lo acabamos de leer en el verso 17, capítulo 19, verso 17, que Jesús iba cargando su cruz. Las cruces de los romanos, mis hermanos, ellos usaban dos tipos de cruces. La primera era una cruz en forma de T mayúscula, donde el palo horizontal estaba sobre el palo vertical. Usaban otro tipo de cruz que era más bien como una T minúscula, donde sobresalía un pedazo del palo vertical, y creemos que esa fue la cruz donde fue crucificado nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque se nos dice que Pilato puso un letrero encima de Jesús, y por eso muy probablemente fue la segunda tipo de cruz. El palo vertical se le llamaban el stauros, y el palo horizontal era llamado el patíbulum. Y cuando una persona era condenada, mis hermanos, se le amarraba este patíbulum, o el palo horizontal, se le amarraba a sus espaldas, y era obligado a que llevara este palo hasta donde iba a ser crucificado. En algunos casos no se descarta el hecho de que en algunos casos los condenados fueron obligados a llevar los dos palos, o sea, el patíbulum, pero también el stauros, el palo vertical, los dos juntos. No se descarta que en algunas ocasiones eso fuera el caso. De hecho, algunos estudiosos dicen que el lenguaje que usan los evangelios nos dice que Jesús llevó toda su cruz y cargó la cruz completa. ¿De qué tamaño eran esas cruces? Cuando yo estaba pensando en esto, tratando de confirmar de qué tamaño eran las cruces de Roma, dice que eran más o menos como de 8 o 9 pies de alto. Lo interesante es que si usted quiere visualizarlo, es exactamente la cruz que tenemos detrás aquí. Detrás de mí esta cruz, si usted la ve, es literalmente el tamaño de lo que era una cruz romana. Que usted piense en de qué tamaño era la cruz donde el Señor fue puesto, es algo muy parecido en tamaño a lo que tenemos aquí detrás mío en esta plataforma. Nuestro Salvador, mis hermanos, fue cargando esa cruz. Y nuestro Salvador estaba extremadamente golpeado. ¿Recuerda usted eso? Lo mismo la semana pasada. Había sido azotado brutalmente. Había perdido grandes cantidades de sangre y estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir. Los soldados que lo llevaban se dieron cuenta de la condición de Jesús. Se dieron cuenta de que su condición era tan terrible que tal vez, o era obvio que no podía cargar su cruz. Entonces nos dice Marcos 15 lo siguiente, Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, este hombre se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y le obligaron a que llevara la cruz. Los soldados romanos, hermano, tenían una ley. Roma tenía una ley que un soldado romano le podía pedir a cualquier persona que se encontrara en la calle, en el camino. Si usted estaba sentado afuera de su casa, si iba caminando no importa si iba caminando por la calle, no importa. Si un soldado romano le decía, tú ayúdame a cargar esto, ellos tenían el derecho de hacerlo. Y usted tenía que cargar lo que ellos le pidieran cargar. Era tal vez como una parte de mostrarle al público que ellos eran los que controlaban todo ahí. La ley decía que usted tenía obligación de cargar una milla romana. Ahora el Señor se refiere a esta ley que era conocida como la ley angaria, y se refiere a él en el Sermón del Monte. ¿Alguien recuerda la referencia de Jesús de esta ley? Dice, si alguien te obliga a llevar algo una milla, ¿qué dijo el Señor? No lo hagas. No dijo eso, ¿verdad? ¿Qué dijo? Llévala 2 millas. El Señor estaba hablando acerca del amor hacia los enemigos. Así que en esta historia Jesús va cargando su cruz. Llega un momento de que los romanos se dan cuenta
que Jesús ya no puede cargar la cruz, entonces aplican esta ley. Y voltean y ven a la primera persona que se encuentran, y este hombre se nos dice que se llamaba Simón, y obligan a Simón a llevar la cruz. La vida de este hombre Simón, mis hermanos, el pasaje implica que fue completamente transformada. La vida de Simón nunca fue igual. ¿Y cómo sabemos eso? Porque quiero que note que el pasaje nos dice que este hombre era hijo de Alejandro y de Rufo, implicando que estas dos personas eran conocidas por los lectores del Evangelio. En otras palabras, estas personas eran parte de la iglesia, eran creyentes. La vida de Simón no fue igual después de su encuentro con Jesús, al igual de que tu vida no ha sido igual desde que te encontraste con Jesús. Nunca sería igual su vida. Por esa razón, Marcos menciona a sus hijos, implicando que eran conocidos por los lectores de este evangelio. El camino al Calvario, mis hermanos, en la condición de Jesús provocó la tristeza y asombro de la gente que estaba alrededor. Jesús iba en una condición tan terrible que provocó el lamento de las personas que lo vieron. Vea lo que dice el libro de Lucas capítulo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Y luego note lo que dice el Señor. Fíjese lo que dice, ponga atención en estas palabras. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde refiriéndose a él mismo. Si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el árbol seco? El Señor, en medio de su tortura, mis hermanos, Él muestra compasión por el pueblo de Jerusalén. Unas pocas décadas después, 40 años después, la ciudad de Jerusalén sería terriblemente destruida por los romanos. Y mucha de la gente de Jerusalén pasaría un tiempo terrible, indecible. Y Jesús muestra su compasión y profetiza lo que la ciudad iba a pasar en unos pocos años. Y de esa manera, mis hermanos, llevan a Jesús a la cruz. Vamos a Juan capítulo 19, verso 18. Dice el verso 18: y allí le crucificaron, y con él a otros dos. Uno estaba a cada lado y Jesús estaba en medio. El Evangelio de Marcos nos dice a qué horas crucificaron a Jesús. Marcos capítulo 15, verso 25 nos dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera es las 9 de la mañana. Así que el Señor es crucificado a las 9 de la mañana, y cuando Él es crucificado, sobre la cruz se pone un letrero. Regrese conmigo a Juan capítulo 19, verso 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué en estos tres idiomas? Porque eran los tres idiomas que se hablaban. El hebreo, el idioma de los judíos; el griego, el idioma de todas las demás naciones, el idioma común de todos; y el latín era el idioma oficial de los romanos. Verso 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que escribe: Él dijo que era el Rey de los judíos. Se molestaron por el título. Pero mis hermanos, la respuesta de Pilato es muy interesante. ¿Qué le respondió Pilato? Verso 22.
lo que escribí está escrito. El título, hermano, que Pilato pone tiene como propósito burlarse de los judíos. Y también es una manera de mostrar poder. Es como que Pilato le está diciendo, aquí está su rey. Este es el rey de los judíos y Roma puede hacer cualquier cosa con el rey de los judíos. De alguna manera, Pilato toma la tragedia de aquel hombre como un instrumento para dar una lección a las personas. Sin embargo, mis hermanos, el título es verdad. No era una burla, es cierto. El rey de los judíos y el rey del cielo y de la gloria estaba en la cruz. Dejó su gloria y vino a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Y abrió en la cruz del Calvario las puertas, hermano, para todos nosotros que no merecemos ir al reino de los cielos. El Señor abrió la puerta a través de su sacrificio. Es el rey de los judíos y es el rey de reyes y el Señor de los señores. Y Él entregó su vida, hermano. Y sí, Pilato lo puso como una burla, pero lo que está escrito, escrito está y es verdad. Él es el rey. Y nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar eso. Ni nadie lo puede negar. Aquel que fue colgado en la cruz del Calvario, que fue clavado en la cruz, Él es el único y soberano Rey del universo, que entregó su vida voluntariamente por nuestra salvación. En aquel día, a las 9 de la mañana, fue crucificado. Una de las humillaciones más grandes que los romanos hacían con los crucificados es que antes de ponerlos en la cruz eran completamente despojados de sus ropas. Las personas eran puestos en la cruz completamente desnudos. Era una humillación grande. Y esa fue la humillación que pasó nuestro Señor. Fue azotado, brutalmente golpeado y despojado de sus ropas y fue puesto en la cruz. Los soldados romanos, las vestimentas de los judíos, o sea, comprendían de una túnica interior, llamamos una túnica interior, y encima de eso había una especie de chaleco o túnica fuera, entonces eran dos piezas. Y cuando los soldados romanos, nos dice el pasaje, vea el verso 23, cuando los soldados romanos hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. En otras palabras, esa túnica interior la partieron en 4 pedazos. Pero entonces, dice, también tomaron la túnica o la vestimenta exterior y notaron algo, dice, la cual era sin costura. De hecho, notaron algo especial acerca de esa túnica. Dice que era de un solo tejido de arriba a abajo. Era una pieza hecha de un solo tejido. En otras palabras, tenía bastante valor. Entonces deciden no cortarla, no partirla, porque tenía mucho valor. Entonces deciden hacer algo con eso. Vamos a ver quién se queda con ella. Es interesante que se menciona 4 soldados porque era básicamente el grupo que se necesitaba o se usaba, los romanos usaban usualmente para crucificar a los condenados, por lo menos 4 personas, 4 soldados. Verso 24 nos dice, entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Y nos dice Juan que lo que hicieron de esa manera cumplieron al pie de la letra lo que el Salmo 22 dice. Dice, esto fue para que se cumpliese la escritura. Y cuando dice la escritura se está refiriendo al Salmo 22 que dice, repartieron entre sí mis vestidos. Ve, la parte interior la repartieron en 4 partes. Dice, y sobre mi ropa, o sea, la túnica exterior, echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Nuestro Señor, mis hermanos, fue puesto en la cruz del Calvario. Los romanos crucificaban a los condenados de 2 maneras distintas. Los colgaban con cuerdas
o también los clavaban en las cruces. ¿Cómo es que sabemos que Jesús fue clavado en la cruz del Calvario? Si usted lee el relato de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan con respecto a la crucifixión, solamente va a decir que Jesús fue crucificado. Pero entonces, ¿cómo sabemos que lo clavaron en la cruz? Después de que Jesús resucita, se presenta a sus discípulos. Y cuando se presentó a sus discípulos, había un discípulo que no estaba allí. ¿Recuerda quién fue el que no estaba allí? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Se llamaba Tomás. Y cuando los discípulos le dicen a Tomás de que Jesús había resucitado, Tomás no creyó. Y dijo que para poder creer, él necesitaba pruebas, ¿recuerda? Y esto fue lo que dijo Tomás. Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, note lo que la prueba que pide Tomás. Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que Juan mismo nos comprueba de que nuestro Señor no fue colgado con cuerdas, sino que fue clavado en la cruz. Además, ya había sido profetizado, mis hermanos. En el libro de Salmos, capítulo 22, Salmo 22, verso 16, dice lo siguiente: porque perros me han rodeado. Esta es una profecía del Antiguo Testamento. Me han cercado cuadrilla de malignos, y dice, horadaron mis manos y mis pies. La crucifixión y los clavos, el uso de los clavos en la crucifixión era algo que los romanos usaban o usaron en el tiempo de Jesús en el área de Palestina, en el área de Jerusalén. En 1968 se hizo un hallazgo de encontrar un cadáver que había sido crucificado en la ciudad de Jerusalén. Y esta persona todavía tenía en su talón incrustado un clavo. Era un clavo como de 18 centímetros, un clavo de 7 pulgadas, un clavo bastante grande. Y se ha comprobado con esto y otros hallazgos que efectivamente ese era el método que se usaba en el área de Jerusalén por los romanos para crucificar. Así que el Señor fue despojado de sus ropas y fue clavado en la cruz. No en la palma de la mano, sino lo más probable fue a través de sus muñecas. Fue que fue clavado en aquella cruz. El Señor sufrió gran humillación y el Señor sufrió gran dolor. Y encima de eso, la gente que estaba alrededor, recuerden, hemos visto que en el camino a la cruz había compasión de las personas, pero ya que Él estaba en la cruz, mucha de la gente no mostró compasión, sino todo lo contrario. Dice la Escritura lo siguiente, Mateo 27 dice verso 39, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquellas personas no sabían que si Jesús no descendía de la cruz, era por amor a ellos. Verso 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, tal vez refiriéndose a Lázaro, ¿verdad? A otros salvó. Dice, y así mismo no se puede salvar. Así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda de la cruz. Y entonces vamos a creer en él. No, mi hermano, le aseguro que si se hubiera bajado de la cruz, no hubieran creído en él. Absolutamente no. Dice, confió en Dios, líbrele ahora, si él quiere, si le quiere. Porque ha dicho, yo soy un hijo de Dios. Pero mis hermanos,
La voluntad del Padre Celestial no era que Jesús se bajara de la cruz. La voluntad del Padre Celestial fue que Jesús muriera en la cruz. Que Jesús muriera por ti y por mí. Y el Señor se quedó en la cruz. Y no eran los clavos lo que lo detuvieron. Fue su amor por ti. Por eso se quedó en la cruz. Por amor por ti, por amor por mí, para perdonar nuestros pecados. La razón por la cual Cristo permaneció en la cruz es para mostrar lo que Juan 3:16 nos dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hasta aquí tenemos que detener nuestro relato. No podemos seguir adelante porque nos tardaríamos mucho tiempo. Mas sin embargo, mis hermanos, terminamos con la primera palabra que el Señor dijo cuando estaba Él siendo puesto en la cruz. Lo primero que nos dice los evangelios que el Señor dijo, lo encontramos en Lucas capítulo 23, verso 34. Y dice lo siguiente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, refiriéndose a lo que hicieron los romanos, y echando suertes. Quiero que note algo en esta frase. No dice, mis hermanos, Jesús dijo. ¿Notaste eso? Dice Jesús decía. ¿Verdad que hay una diferencia entre Jesús dijo y Jesús decía? Jesús dijo quiere decir que tal vez lo dijo una sola vez. A veces pensamos que Jesús dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, que lo dijo una sola vez. No, mi hermano, no es lo que dice Lucas. Lucas nos dice que Jesús decía. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos que lo decía, que lo dijo una y otra vez. Mis hermanos, cuando el Señor llegando a la cruz, y aquellos hombres lo empezaron a clavar en la cruz, nuestro Señor decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Cuando lo levantaron en aquella cruz, nuestro Señor continuaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando se burlaban de Él, la respuesta del Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la cruz del Calvario, mis hermanos, hasta el día de hoy nos ofrece perdón. Y si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, si estás aquí y no le has entregado tu vida a Jesús, el Señor murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón y decirle y declararlo a Él como el Señor y Salvador de tu vida. Pedirle perdón por tus pecados y decirle, Señor, aquí está mi vida, te declaro Señor y Salvador. Mis hermanos, la cruz del Calvario es un símbolo importante. La cruz es un símbolo importante. En esta iglesia tenemos aquí una cruz enfrente. Es un símbolo importante, porque nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Por eso es importante. Nos recuerda el precio que pagó. También es un recordatorio, hermano, de cuánto el Señor nos amó. Estuvo dispuesto a sufrir esto por nosotros. Además, mis hermanos, la cruz nos recuerda que solamente Dios puede cambiar algo terrible en una victoria. Lo terrible de la cruz fue cambiado por victoria. Victoria para cada pecador que se entrega al Señor. Y por último, el símbolo de la cruz, hermano, es que es una cruz vacía. Jesús ya no está en la cruz. Jesús venció la muerte. Jesús venció el pecado. La cruz sigue vacía hasta el día de hoy, porque nuestro Señor
vive y vive para siempre. Denle la gloria al Señor. Así que en este día, mis hermanos, tengamos el gran honor de volver a recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Y si no te has entregado a Jesús, entrégate hoy a Él. No esperes más. El Señor te está esperando. Inclina tu rostro, vamos a orar.